Muy bien, ahora vamos a desarrollar el ejercicio 26.24. Este video va a ser un poco largo porque vamos a incluir un poco los teoremas, lo que son de los circuitos de Kirchhoff. Vamos a incluir un poco sobre la lógica de Kirchhoff y vamos a incluir también la lógica de la resolución algebraica de los mismos, para poder dar un repaso completo para quienes se les dificulte el tema de matemáticas. Muy bien, entonces comencemos con el análisis del inciso. Nos dice el 2624, en el circuito que se ilustra en la figura 2652 obtenga, número A, la corriente en cada rama, y en la B, la diferencia de potencia entre A y B. ¿Ve? Entonces tenemos que buscar un sistema o un teorema para poder encontrar todas las soluciones que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Qué significa esto? Primero que todo tenemos que entender primero qué es un ramal. A un ramal se le denomina al punto que podemos denominar, por ejemplo, de este punto de acá hasta este punto de acá. Toda esta línea corresponde a un ramal. Toda esta otra línea otro ramal y toda esta línea otro ramal. Entonces cada una de estas líneas que se ven aquí, 1, 2 y 3, que son, si se fijan, son correspondientes a donde están las fuentes FEN o fuentes de voltaje, como pueden ver aquí también. Estas tres líneas entonces corresponden a tres corrientes diferentes. ¿Y por qué se pueden dar tres corrientes diferentes? Porque en la vida real ocurre de que si yo coloco dos fuentes de poder o dos fuentes de fuerza electromotriz en esta línea, tengo una corriente acá por esta resistencia. Estas dos resistencias me crean una corriente diferente acá y esta única resistencia me crea una corriente diferente acá. Esto se cumple al ser un sistema de dos mallas o espirales. ¿Y qué significa la teoría de mallas y espirales? Una malla o espiral es la sumatoria de todos sus voltajes, que va a ser igual a 0. Un nodo o unión es donde se encuentra algo parecido a una T. Esta de aquí con esta de aquí, estos tres de aquí, o sea, estos tres de aquí son una T. Entonces eso es una unión o un nodo. Y esta va a interponerse o interpretarse como que es la suma de todas sus corrientes, que igual a 0. Hacemos lo único recordatorio: B es igual a I por R, I es igual a B entre R. Tomando en cuenta todo esto, entonces hacemos el paso a paso para analizar los ejercicios. ¿Cuál es el paso a paso para resolver este tipo de esquemas o mallas? Número 1. Para resolver este tipo de esquemas o mallas tenemos que aplicar la espiral o la malla. El sentido es a gusto propio, pero hay que tener mucho cuidado de que dependiendo del sentido de giro va a ser el análisis de los circuitos, haciendo memoria o recordando que cómo funciona una fuente con el sentido de giro y cómo funciona una fuente con una resistencia. Tomando en cuenta en eso, entonces tenemos ejemplo. La malla 1, que yo la planteé, si se fijan, de derecha a izquierda, y la malla 2 de derecha a izquierda. Porque tengo que primero venir y definir las mallas, porque a partir de la definición de las mallas tengo que definir el sentido o la orientación de las corrientes. Entonces, en el primero de los casos, en este de aquí, como pueden ver, si salgo, como pueden ver, en este sentido de giro de esta manera, ¿cuál sería la corriente I1? La corriente I1 entonces sería I1 va a responder de derecha a izquierda, siguiendo la teorema de que la fuente de poder, miren, de negativo a positivo, porque yo lo quise tomar así. Entonces I2 agarra este sentido de giro. Yo lo coloco I2 de izquierda a derecha. ¿Y por qué lo tomo yo así I2? Porque estoy respetando este sentido de giro aquí así. Entonces, al respetar este sentido de giro, I2 va a quedar así. Ojo, cuando yo hago el análisis de la siguiente malla, están viendo que estoy tomando la misma lógica de derecha a izquierda, pero eso no significa que I2 vaya a cambiar. I2 solo lo puedo escoger una vez, o lo escojo de una vez hacia de izquierda a derecha o hacia de derecha a izquierda. Entonces, como yo ya lo escogí en el punto de arriba, así se va a quedar el sentido de giro. Y a partir de aquí, esto es muy importante más adelante para definir la ecuación. Entonces, en la malla 2 de derecha a izquierda, aquí también hay un sentido de giro. Entonces, si me acompañan y están de acuerdo conmigo, cuando llega este sentido de giro aquí, entonces el sentido de giro de I3, que sería la tercera rama, va a ser de izquierda a derecha, cumpliendo con la lógica como se muestra aquí arriba. De aquí a acá, izquierda, aquí a acá, izquierda. Pero como este lo tengo que interpretar con este o
con este, entonces lo dejo así. Muy bien, entonces pocas palabras que tengo que hacer. Si se fijan y si se notan, tengo un sistema con 3 interrogantes. Si hacemos recordatorio del uso de la álgebra, ¿cómo podemos encontrar la resolución de un sistema para 3 variables diferentes que yo no conozco? Entonces, a partir de ahí donde apoyemos o nos apoyamos de la definición de malla o espiral como una suma de voltaje que es igual a 0 para poder encontrar este problema a esta solución. Muy bien, entonces primero que todo analicemos cómo podría plantear yo según la malla 1 y según la lógica de las leyes de Kirchhoff este circuito. Primero que todo tengo que recordar que al tomar este sentido horario de acá, esta fuente que hay aquí pasa de negativo a positivo. Partiendo siempre de una fuente de poder por conveniencia propia mía, yo voy a empezar ahí, colocando el número 10. ¿Y por qué coloco 10 directamente? Porque el teorema de Kirchhoff dice que yo voy a tomar todo lo que sea correspondiente a voltaje y lo voy a igualar a 0. Entonces este ya está en su unidad de voltaje, ya no ocupo convertir nada. El siguiente es una resistencia. Una resistencia, pues yo no puedo plantear y solo colocar 2 ohmios. Tengo que convertirlo a su unidad de voltaje. Y su unidad de voltaje sería que si yo lo pusiera como I por R. Entonces analizo. Muy bien, aquí va de derecha a izquierda. El sentido es una I1. Entonces, a ir de esa manera, entonces sé que va este sistema así. Va de positivo, va a negativo. Porque va en el mismo sentido de orientación. Y aquí sería igual. Aquí iría de positivo a negativo. Entonces aquí continúo con esto. Positivo, negativo. Y aquí sería positivo, negativo. Siguiendo esa lógica, según este sistema de acá, entonces esto quedaría de la siguiente manera. Este de aquí es una que consume. Al ser un sistema que consume, entonces igual a 2. ¿Cuál va a ser su corriente? Y 1. Continúo. Tengo esta de un ohmio. Entonces este sería menos. Este sistema que está acá. Entonces sería menos. Y le coloco aquí un ohmio. Y a partir de aquí le voy a colocar y 2. Luego de eso entonces sigo. Esta es una fuente de poder y tienen que tener mucho cuidado aquí. ¿Por qué? Porque esta fuente de poder dice lo siguiente. Si yo aquí son 5 voltios que tengo acá, a mi mente y me diría, ok, es una fuente de poder igual a la fuente de arriba. Si es una fuente de poder igual a la de arriba, yo debería de sumarla como muestra acá. Pero realmente en este caso no va a ocurrir así. Y esto pasa porque el sistema que yo estoy utilizando no me va a permitirlo, porque si se fijan bien, esta fuente va de positivo a negativo. Entonces, siguiendo el sentido de giro, va de positivo a negativo. Esta fuente va a ser negativa, 5 voltios. ¿Por qué no coloco la B? No coloco la B porque ya está representada en la unidad general. Luego sigo, continúo, menos. Aquí va a ser menos 4 por I2. Y va a ser la siguiente, menos 3 por I1. Todo esto va a ser igual a 0. Resuelvo como tengo que resolver. Este 10 y este 5 son un término. Este de acá con este de acá es otro término. Y este de acá con este de acá es otro término. ¿Cómo podría resolver este sistema? Yo lo podría resolver de la siguiente manera. Si yo puedo colocar, me quedaría esto como 5. Después me quedaría esto como menos 5 y 1. Menos 5 por I2. Todo eso siempre igualado a 0. ¿Y cuál es el otro cuidado que debo de tener aquí? Tengo que hacer un despeje. ¿Por qué? Porque desearía yo pues colocar las variables que no tengan ninguna incógnita al otro lado. Pero voy a hacer algo que me puede ayudar bastante a mí. Y esto pues no va a influir mucho en el resultado final. Pero a nivel de conveniencia, lo que voy a hacer yo es que voy a colocar el 5. El 5 lo voy a dejar siempre al lado izquierdo. Y voy a pasar todos los otros términos al lado derecho. Entonces, ¿para qué?
para volver todos los términos positivos y me ayuden a mí más adelante en el desarrollo del ejercicio. Entonces, y 1 más 5 y 2. Por los teoremas que recordamos nosotros del álgebra, al tener dos ecuaciones, por ejemplo, como este de aquí, que a ambos lados de esta ecuación tenemos números que se podían dividir en múltiplos, entonces yo podría hacer lo siguiente: dividir todo entre 5, porque esto ya es una ley, una regla de la álgebra. Divido todo entre 5 y como que me quedaría esto al final, me quedaría esta ecuación, sí, lo siguiente, me quedaría como 1 es igual a I1, y este va a ser más I2. Y con este de acá yo podría decir que tengo desarrollada la ecuación número 1. Si ven, este ejercicio en sí no es que sea tan complicado. Lo complicado de este ejercicio es tener mucho en cuenta el hecho de que hay que tener en consideración las rutas que escogí para las mallas y la dirección que escogí para la definición de las corrientes. Entonces esto me lleva a analizar, esta es para la malla 1. ¿Cómo puedo analizar yo la malla 2 en este caso? Entonces podemos partir a base de la fuente, que es una fuente como pueden ver aquí. Si me parto en esta fuente, vamos a ver. Si parto a partir de acá, de esta fuente, vamos a pasarla para acá, para que se pueda ver. Si tomo de teoría la fuente que hay aquí, que es que tengo todo esto ya traducido aquí, ¿cómo puedo desarrollar este ejercicio? Si analizamos y vemos acá, determinamos de que si partimos de 5 voltios va de negativo a positivo. Entonces yo sé que ese 5 voltios para la malla 2 va a ser igual a 5. Pero aquí hay que tener un cuidado muy grande, o sea, un detalle que puede cambiar un ejercicio por completo. Si se recuerda, yo escogí I2 de izquierda a derecha, pero el sentido horario de la espiral o de la malla número 2 es de derecha a izquierda. Entonces, si analizamos este de acá con este de acá, son contrarios. Al encontrarse contrarios en la malla 2, eso hace que todos sus valores en esa línea sean positivos por la ley de Kirchhoff, porque hace que este entre negativo y salga positivo. Vamos a ver eso. Entonces, si siguiendo las leyes de Kirchhoff, donde esta corriente es contraria al sentido de giro de la malla 2, esto me quedaría que va a ser un ohmio que va a multiplicar por I2. Este 10, como está en el mismo sentido de giro que yo coloqué en la malla, y aquí podemos ver que I3 está en su mismo sentido de giro acá, yo puedo determinar con exactitud que ese va a ser una resistencia negativa. Entonces, hacer una resistencia negativa va a ser 10 y 3. Y si continúo con el ejercicio, me queda entonces lo único es la resistencia de 4 ohmios que tengo acá, que al estar en la línea 2 se convierte en un voltaje, perdón, sí, en un sistema positivo, haciendo que esto sea 4 por y 2. Y todo eso va a ser igual a 0. Entonces, a partir de aquí hago el despeje, así como hice anteriormente. Este pues puede pasar directamente al otro lado si yo lo quisiera. Este de acá con este de acá es uno y pues este de acá es otro. Entonces, si hago todas las sumas pertinentes, esto puede quedar de la siguiente manera, sin ninguna interrupción o sin ningún problema. Esto puede quedar 5 más 5 y 2 menos 10 y 3, y todo eso va a ser igual a 0. Si aquí gusto, yo puedo venir y pasar toda la expresión de 5 y 2 menos 10 y 3 al otro lado, o únicamente pasar la expresión de 5. Entonces, en este caso vamos a hacer lo contrario. Entonces, si yo le coloco 5 y 2 menos 10 y 3,
todo eso igual a menos 5 porque lo pasé al otro lado. Hago lo mismo que hice anteriormente, hago la división por términos. Si hago esto que es 5, hago esto que es 5 y hago esto que es 5, esto me puede quedar de la siguiente manera, más simplificado. Y 2 menos 2 y 3 igual a menos 1. Recuerde, no es obligatorio hacer esto último, pero sí es aconsejable para reducir la cantidad de ¿cómo por decirlo? Simplificar el desarrollo final para encontrar las ecuaciones. Entre más se simplifique, mejor. Entonces, yo recomiendo que hagan esto, pero aunque no lo hagan, pueden llegar a la respuesta. Esto hace que esto sea mi segunda ecuación. Pero al ser un sistema con 3 interrogantes es necesario tener 3 ecuaciones, porque así nos explicaron en el sistema de los álgebra para poder encontrar la solución de 3 variables diferentes en un mismo problema. Y cómo voy a poder encontrar la tercera ecuación lineal que necesito. Si se recuerdan, también tenemos la ley de nodo o unión. ¿Cuál es la ley de nodo o unión? La que dice que en donde hay una T, como este de aquí, yo puedo hacer el análisis de la misma red, aquí, así, 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 así. Yo puedo hacer análisis de toda esta red y a partir de ahí, a partir del sentido de orientación que yo le di a mis corrientes, yo puedo crear una tercera ecuación. Muy bien, entonces tenemos que entender lo siguiente. Para los sistemas basados en nodos, toda corriente que entra es positiva y toda corriente que sale de un nodo es negativa. Eso es todo el punto importante que hay que considerar aquí. Si aquí está entrando positivo, si aquí está saliendo negativo, entonces simplemente la tercera ecuación me quedará de la siguiente manera. I1 que entra es positivo, menos I2 que sale, que es negativo, menos I3 que sale, que es negativo, y todo esto va a ser igual a 0. Muy bien, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que a partir de aquí ya tengo 3 ecuaciones. Al tener yo 3 ecuaciones, yo puedo utilizar el método que a mí mejor se me plazca para plantear las 3 ecuaciones y encontrar las respuestas que a mí me piden. Entonces, yo voy a utilizar un método un poco más sencillo. Vamos a ver si lo logro desarrollar por completo para poder que ustedes vean cómo se puede plantear y encontrar esta respuesta. Hay otros métodos, hay métodos por la método de matriz, también pueden utilizar calculadoras que hacen todo este método de una sola vez, que pueden ingresar todas las variables y que les pueden mostrar las respuestas, pero también hay métodos que son un poco más laboriosos, también pueden ayudar a encontrar esta respuesta de forma manual. Entonces, ¿cuál es el método que yo quiero utilizar? El método que yo quiero utilizar es el siguiente, donde voy a plantear la fórmula 1, 2 y 3 y a partir de ahí, por medio de reducción, ir encontrando cada una de las interrogantes que tengo planteadas. Entonces, si vengo acá, la ecuación de 1 es aquí, yo la voy a plantear para este esquema de 3, pero se van a quedar pensando, muy bien, pero en la primera ecuación solo tiene I1 y 2. La segunda ecuación solo tiene I2 y 3 y la tercera ecuación sí tiene las 3 interrogantes que ando buscando. ¿Cómo voy a compensar ese hecho de que solo tengo 2 ecuaciones y 3 ecuaciones? Entonces hacemos un recordatorio de que cómo funciona esto rapidito. Entonces, si yo me planteo aquí, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo dejar que I1 sea tal cual, no hay ningún problema, más I2 aquí tal cual, también sin ningún problema. Y al final, ¿qué va a ocurrir con I3? Tengo que recordar que esto puede ser lo mismo que yo colocar aquí 0 y 3. Y todo esto va a ser igual a 1, porque este es un número aparte. Entonces, lo mismo va a ser para el siguiente caso. 0 y 1, porque I1 no lo tengo en la segunda ecuación. Esto después, ¿qué más tengo? Más I2, porque este I2 aquí es positivo. Y al final va a quedar la tercera. Y la tercera, pues, sí la tengo, pero es negativa. Va a ser negativo 2 y 3.
todo esto va a ser igual a menos 1. Tengan mucho cuidado con los signos, porque con los signos pueden encontrarse problemas. Y en la tercera pues va a ser y 1 menos y 2 menos y 3, y todo esto va a ser igual a 0. Entonces aquí tengo este interrogante y yo puedo hacer lo siguiente para que a mí se me salga un poco más sencillo. Puedo tomar este término con este término para encontrar una respuesta, y puedo venir y encontrar este término con este término para poder encontrar la otra ecuación y crear una disminución de la misma, y a partir de ahí pues encontrar la respuesta que ando buscando. Muy bien. Desarrollando el último ejercicio, bueno, desarrollando la última parte del ejercicio, donde tengo las tres ecuaciones lineales para encontrar las tres variables. Entonces aquí pueden apreciar, pueden poner pausa y pueden verificar cómo es todo el procedimiento para encontrarlo de esta manera. Yo de esta manera puedo encontrar y3, y1 y 2, que es justo lo que me pide el ejercicio aquí arriba, y1 y 2 y 3. Y yo lo pude corroborar y hacerlo completamente a mano, y lo pude encontrar de esta manera un poco más simple, más sencilla, pero más larga. Existen otros métodos más cortos, pero eso ya se lo dejo a la persona que quiera desarrollar este esquema. Pero aquí pueden encontrar el inciso A del ejercicio para encontrar las tres corrientes que se les pide. Entonces solo me queda pendiente encontrar el inciso B. ¿Y qué dice el inciso B del ejercicio? ¿Cuál es la diferencia de potencial? Muy bien. Entonces quiero que analicemos aquí eso. La diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir él con la diferencia de potencial? La diferencia de potencial trata de la combinación de este punto de aquí, de A a B. ¿Cómo voy a poder calcular el voltaje de A a B? Entonces tengo que tener esta consideración. Voy a medir voltaje de esta manera. Y si mido voltaje de esa manera, entonces voltaje de A a B va a ser igual a... Tengo que considerar lo siguiente. Si tomo en cuenta la primera espiral, que es esta de acá, si tomo en cuenta esta espiral, que es aquí, si tomo en cuenta esa espiral, entonces voltaje B a B funciona de la siguiente manera, donde va a ser menos 4 por I2 menos 3 por I1. Pero ¿cuál es la ventaja que tengo ya? Ya tengo estos valores. Al tener ya estos valores, solo es de sustituir. Entonces al final esto va a ser igual a menos 4 por 0.2 menos 3 por 0.8. Entonces al final es una suma pero de valores negativos, y la respuesta me tiene que al final dar 3.2 voltios. Al tener ya esta respuesta, entonces ya puedo solucionar este ejercicio de aquí. Entonces con eso tengo el inciso A de esta manera que lo encontré aquí, y tengo el inciso B que es de esta manera que encontré acá. Esta es una manera de desarrollar estos ejercicios. El método un poco extenso la primera vez, pero ya a la medida que tenga más práctica es un poco más fácil desarrollarlos.